Muchas gracias, doctor Jovel, y muchas gracias por esta invitación. Agradezco también al Instituto Nacional de Salud por darnos esta oportunidad. Vamos a abordar esta tarde este tema que nos han pedido, que es el modelo de abordaje integral de las enfermedades no transmisibles prevalentes. Cuando nosotros vemos el tema de las enfermedades no transmisibles, destacamos algunos puntos importantes. Uno, la pregunta que nos hacemos es cuáles son las enfermedades no transmisibles, ¿no? Y estas se refieren a un grupo de enfermedades que, como la palabra dice, que no son estrictamente transmisibles y que no están causadas específicamente por agentes infecciosos. Y por lo tanto necesitan un diagnóstico oportuno y un tratamiento y cuidados a largo plazo. Entonces son los puntos de vista que nosotros debemos de tener en este modelo del abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. En ese sentido, es importante hacer ver que hay una motivación dentro del gobierno de El Salvador y dentro de esto específicamente del Ministerio de Salud, que es dar respuesta a un compromiso que la mayoría me imagino los conocen, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el Objetivo 3, que es salud y bienestar, donde en este objetivo hay una meta específica, que es la 3.4, que para el 2030, o sea, para el año 2030, hay que reducir en un tercio la mortalidad prematura por las enfermedades no transmisibles, mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. Cuando nosotros vemos este desafío, nos hacemos una cantidad de preguntas, porque nos dicen que tenemos que reducir, pero entonces ahora hay que pensar el cómo. En ese sentido, el primer paso que nosotros hicimos en nuestro país es revisar la literatura internacional, ¿no? Ustedes saben que las enfermedades no transmisibles son más de 130 eventos, y estas enfermedades no transmisibles causan más del 81% de las muertes del total a nivel de la región de las Américas, y en El Salvador es el 71%. Y aparte de eso, hay un porcentaje importante que es el 39% de muertes prematuras. Entonces, son gentes que no se deberían de morir por las enfermedades no transmisibles porque hay diagnóstico y hay tratamiento. El otro punto importante es que hay un grupo de enfermedades no transmisibles que concentran el 84% de la carga en nuestros países, y entonces es por eso que no nos vamos a concentrar en los 130 eventos, sino que nos vamos a concentrar en donde está la mayor carga, que son las enfermedades cardiometabólicas o cardiovasculares, en este caso, que son la principal causa de muerte en nuestro país. Luego le siguen los cánceres, y dentro de los cánceres hay 8 cánceres que son los que hemos priorizado porque son los que tienen la mayor carga en nuestro país. Dentro de esos cánceres tenemos el de cervix, el de mama, el colorectal, el gástrico, el de próstata, el del pulmón, leucemias y linfomas, estos dos últimos en niños. El otro problema importante que causa una carga en nuestro país son las enfermedades respiratorias crónicas, entre ellas, como ustedes conocen, el asma y el EPOC principalmente, que luego les explico cómo es que nos hemos organizado institucionalmente para darle respuesta a estos temas. Y el otro problema importante es la diabetes, y nosotros en otras enfermedades no transmisibles hemos priorizado la enfermedad renal crónica porque causa el 7.8% de la mortalidad, de la carga de mortalidad en nuestro país. Y siendo el principal factor de riesgo la hipertensión arterial. Entonces ya vamos llevando algunos puntos, ¿no? Concentrarnos en la población menor de 70 años, porque son muertes prematuras de población que no se debería de morir, y luego en el primer nivel de atención concentrarnos en estas enfermedades. No quiere decir que vamos a dejar de atender las otras, pero cuando nosotros hablamos de la priorización es establecer un programa de intervención para estas enfermedades. En ese sentido, ustedes pueden ver esta tendencia de las tasas de muertes prematuras en nuestro país de 30 a 69 años. Vean ustedes que son tasas altísimas.
Sin embargo, con la implementación de algunas iniciativas explícitamente, la estrategia HEARTS y la estrategia de erradicación acelerada del cáncer del cervix, nosotros a partir del 2021 ya hemos visto una deflexión o una disminución en esta tasa de mortalidad, pasando de 103.2 a 270.6. Este es un punto importante que, si bien es cierto, la tendencia iba para arriba y hay una deflexión, y que esto es debido al trabajo que ustedes están haciendo en el nivel local. Luego, el otro análisis que hicimos fueron cuáles fueron los departamentos que tienen la mayor alta carga de mortalidad. Entonces, si ustedes se fijan, uno piensa que donde está el mayor número de muertes son los que tienen la más alta carga, pero eso no es tan cierto, porque cuando le ponemos el denominador de población, sacamos las tasas, vean ustedes que los departamentos del interior del país, como La Unión, Chalatenango, San Vicente, La Paz, Cabaña, Usulután, Morazán, son los que concentran la mayor alta tasa. Y entonces las estrategias se iniciaron desde esos departamentos para ir cerrando brechas hasta ahora que ya estamos a nivel nacional. Cuando vemos las tendencias de las tasas de muerte por los tipos de cánceres, vean ustedes que la mayoría de cánceres tienen una tendencia a la reducción. Sin embargo, quiero hacer resaltar un punto importante aquí en nuestro caso, que si bien es cierto, hemos tenido un impacto importante en el cáncer de cervix, pasando de 9.8 la tasa a 7.1, pero vean que en el cáncer de mama, en lugar de ir disminuyendo, va subiendo. Esta es la preocupación nuestra en este momento y es para lo que estamos elaborando estrategias explícitas que posteriormente se las voy a comentar. Y cuando analizamos las tasas de mortalidad por grupos de edad, también en población de 30 a 69 años, en los tipos de cáncer, vean ustedes que luego vuelve a aparecer también Chalatenango en las tasas de mortalidad por cáncer, Cuscatlán, Cabaña, La Unión, San Salvador, La Paz y Ahuachapán, donde tenemos que hacer intervenciones diferenciadas en este tema. Y cuando vemos las tendencias de las tasas de muerte prematuras por enfermedades cardiovasculares y renales, vean ustedes que, si bien es cierto, hemos hecho una deflexión en la mortalidad por enfermedad cardiovascular a partir del 2021, esperamos que esta tendencia continúe. Y en el caso de la diabetes y la enfermedad renal hemos tenido una reducción desde el 2020 al 2022. Las metas todavía está difícil por alcanzarlas. Entonces, aquí es donde hay que redoblar esfuerzos dentro del primer nivel de atención para el abordaje de estas enfermedades. La tablita que ustedes tienen a su derecha, pueden ver ustedes que la tasa que nosotros tenemos de meta para el 2030 es de 127.7 por 100.000 habitantes de las enfermedades cardiovasculares. O sea que tendríamos que ir haciendo una reducción de 2.5% por año si queremos alcanzar esta meta, pero lo que hemos observado hasta el 2021 es que hemos ido incrementando en 2.7% la mortalidad. Entonces hay que hacer algo diferente y redoblar esfuerzos para alcanzar esta meta, principalmente por lo que les decía, que es población que no se nos debería estar muriendo. Cuando hicimos el análisis de cuáles eran las principales complicaciones en la hipertensión como principal factor de riesgo de esta mortalidad, eran las enfermedades cardíacas hipertensivas, que un 5% de la población que llega a los servicios del primer nivel de atención ya llega con una complicación. Esto significa que estamos haciendo diagnósticos tardíos, ¿no? Y luego vean el otro caso importante, es en estos diagnósticos de primera vez, la otra complicación importante es el infarto agudo del miocardio. Entonces significa que los diagnósticos no son oportunos y por lo tanto la población nos llega complicada, en primer lugar. Y en segundo lugar, es importante hacer ver que debemos de estar capacitados en el primer nivel de atención para este manejo. El otro tema, cuando vemos cuáles son las principales complicaciones, vemos nosotros que la principal complicación de la hipertensión arterial es la diabetes mellitus. Entonces, en todo hipertenso debemos descartar diabetes mellitus. Y en la otra complicación es la enfermedad renal crónica y la obesidad. 10% de nuestra población que llega a los servicios de primer nivel de atención en la consulta por primera vez ya llega con alguna complicación. Esto debe hacernos ver que no debemos de hacer diagnóstico por signos y síntomas, sino por factores de riesgo para poder hacer diagnóstico oportuno. Y cuando vemos por el otro lado cuáles son las principales complicaciones de la diabetes,
vemos que el pie con úlcera es la principal complicación. Entonces aquí es donde nosotros hacemos una reflexión. A todo paciente diabético hay que examinarle sus pies para poder hacer diagnósticos e intervenciones de prevención en el primer nivel de atención. Y la otra complicación es la enfermedad renal crónica y la retinopatía diabética. Por lo tanto, en estos casos tenemos que descartar en todo diabético y en todo hipertenso la enfermedad renal crónica y la retinopatía diabética. Vean ustedes, cuando nosotros analizamos las prevalencias y los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles, uno de los principales factores de riesgo, como ya les decía, era la hipertensión. Y la prevalencia en nuestro país se estima que está en 37%. Todo significa que alrededor de 1.4 millones de personas ya tienen hipertensión en nuestro país. Y de esta, la meta al 2025, que como yo siempre digo, ya está a la vuelta de la esquina, el 25% tenemos que reducirlo al 2025. Entonces, pero el desafío es que no toda la población conoce su diagnóstico, y también en términos de diabetes y de sobrepeso y obesidad no debería de seguir subiendo estos eventos, por lo menos mantenerse en la prevalencia que teníamos en la línea de base, que es del 2015. Y luego, cuando vemos cuáles son los principales factores de riesgo conductuales, o sea, modificables, en los cuales nosotros podemos hacer intervenciones oportunas, es el consumo del tabaco, la inactividad física, el consumo nocivo del alcohol y la ingesta de sal. Entonces, en estos hay metas explícitas que nosotros tenemos que alcanzar, y es que para el 2025 tenemos que reducir en 30% el consumo de tabaco, reducir en 10% la inactividad física, y el consumo nocivo del alcohol hay que reducirlo en 10% y reducir en 30% la ingesta de sal. En este sentido, por lo tanto, nosotros aquí es donde incluimos ya en estos factores de riesgo, convertirlos en factores protectores, eliminar el consumo del tabaco. Para eso el médico y la enfermera tienen que prescribirlo. Paciente con enfermedades o factores de riesgo de enfermedades no transmisibles y fuma, hay que decirle que no puede fumar y que no debe fumar, promover la actividad física y eliminar el consumo nocivo del alcohol y reducir la ingesta de sal. Basado en este análisis, en nuestro país hay un marco estratégico en salud, donde en el Plan de Desarrollo Social del 2019 al 2024 y en el Plan Nacional de Salud del 2030 del 2020 al 2030, y en el Plan Estratégico Institucional de 2021 a 2025, hay dos prioridades importantes que ustedes las han podido ver y que deberían de estar reflejados en los planes operativos del primer nivel de atención también. Uno, que es la reducción de la mortalidad prematura y el aparecimiento de nuevos casos de enfermedades no transmisibles priorizadas, con énfasis en enfermedades metabólicas, cardiovasculares y cánceres y sus factores de riesgo. Y el otro indicador explícito, priorizado, es la reducción de la mortalidad prematura y el aparecimiento de nuevos casos de enfermedad renal crónica y sus factores de riesgo. Y dentro de estos factores de riesgo, ya lo vamos a ver más adelante, uno es la hipertensión arterial. A raíz de esto, la Oficina de Enfermedades No Transmisibles elabora la estrategia de abordaje integral de las enfermedades no transmisibles, y en este caso agrupa los factores de riesgo que son comunes para todas y que hay que desarrollar una intervención o un pilar de intervención, y agrupa un número de eventos o enfermedades que se priorizan para definir intervenciones diferenciadas. Entonces ya le mencionaba cuáles eran los factores de riesgo. Sin embargo, por el tema de la enfermedad renal crónica, también la enfermedad renal crónica no tradicional, hemos incorporado el golpe de calor y la deshidratación, que este es un factor de riesgo para la enfermedad renal crónica no tradicional, la automedicación y las condiciones laborales insalubres, principalmente a la población agrícola. El grupo de enfermedades que nosotros hemos priorizado dentro de este abordaje integral, que debería de tener una atención diferenciada en el primer nivel de atención, una es la obesidad. Si ustedes se fijan, ya no aparece como factor de riesgo, sino como enfermedad, por lo tanto habría que tratarla, ¿no? Y hay que reducir este evento. Luego, la diabetes mellitus, la hipertensión arterial, la enfermedad renal crónica, los trastornos mentales. En el caso de los trastornos mentales, nosotros desde nuestra oficina hemos priorizado los trastornos neurológicos crónicos, que serían la epilepsia, y en términos de POC,
se ha priorizado el asma y el EPOC, pero esto se está viendo desde la oficina o desde la unidad de enfermedades respiratorias y tuberculosis, porque ellos el abordaje es que si esta persona no tiene tuberculosis, entonces hay que descartar EPOC o asma para tratarlos tempranamente y reducir esta mortalidad. Y en el término de cánceres ya les había explicado cuáles eran los cánceres que hemos priorizado. ¿Cuáles son los pilares de este abordaje integral de las enfermedades no transmisibles que deberíamos de desarrollar en el primer nivel de atención? Uno es la vigilancia de las enfermedades no transmisibles con sistemas de información nominal. Felizmente en nuestro país, la mayoría de nuestros establecimientos de salud ya tienen una historia clínica electrónica que nos permite tener registros nominales de estas personas con su diagnóstico y su esquema de tratamiento y definir si están controladas o no están controladas. El otro pilar importante es la promoción de hábitos y estilos de vida saludable, que nosotros a esto le estamos llamando tratamiento no farmacológico, que son el promover estos factores protectores para disminuir los factores de riesgo. Y con otras instituciones, a través de la intersectorialidad, son los ambientes laborales y comunitarios protectores de la salud, ¿no? Que estos hay que hacerlos en coordinación con otras instituciones como ANDA, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Trabajo. Y el que específicamente ya toca al servicio de salud, que es la detección temprana y el tamizaje, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos de estas enfermedades, porque al final son enfermedades de largo plazo que van a necesitar rehabilitación y cuidados paliativos. Lo que nosotros vamos a hacer desde el primer nivel de atención es garantizar de hacer diagnósticos oportunos para retrasar la progresión de estas enfermedades y que la población pueda vivir según la esperanza de vida de nuestra población. El otro pilar es que tenemos que desarrollar las competencias del talento humano y para esto, lógicamente, que hay que capacitar a nuestros recursos humanos porque hemos estado enfocados principalmente en enfermedades transmisibles y en el componente materno-infantil y desde las universidades también se ha descuidado este tema de la formación de los recursos humanos en el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles. Para lo cual también tenemos que entonces tener políticas que ustedes conocen, que ya tenemos la política de enfermedades no transmisibles y marcos regulatorios donde hay normas y lineamientos para este abordaje, sin dejar por último o ser menos importante el monitoreo, la evaluación y la investigación. Que en este tema de la investigación el instituto nos está apoyando mucho, sin embargo, ustedes saben que estamos haciendo monitoreo y asistencias técnicas y evaluaciones periódicas de cómo van avanzando el control de estas enfermedades. El otro punto importante dentro de este abordaje integral, que es el que yo quiero hacer ver en este día, es que no debemos de pensar en enfermedades no transmisibles solo en la adultez o en el adulto mayor. Es que hay que pensar en las enfermedades no transmisibles y en la coordinación interprogramática desde el pregestacional, ¿no? Porque al final la mujer que deberíamos de tener en las clínicas de alto riesgo reproductivo son mujeres que son hipertensas o que son diabéticas y que no se deberían de embarazar hasta no tener su enfermedad controlada, porque si no, ustedes saben que en el embarazo son las que se nos van a convertir en embarazos de alto riesgo y posteriormente son los niños prematuros que vamos a tener o niños con cardiopatías o diabéticos o con enfermedad renal crónica. Y en el periodo de la lactancia, promover la lactancia materna exclusiva para la alimentación adecuada de estos bebés y poder reducir sobrepeso y la obesidad y los factores de riesgo de estas enfermedades y en términos de la niñez y la adolescencia, promover principalmente los hábitos de los cuales ya había hablado, los hábitos y estilos de vida saludable, como promover la actividad física y la alimentación adecuada, principalmente en los centros escolares. Y en los adultos, hacer el tamizaje oportuno de los mismos, que ya vamos a hablar más adelante cómo lo harían. ¿Cuáles son los aspectos estratégicos e innovadores de este modelo que les estamos presentando? Uno es que cada establecimiento de salud debe de identificar a las personas por factores de riesgo de NT y no por signos o síntomas. O sea, no esperar hasta que la persona con sospecha de diabetes llegue con poliuria, polidipsia o polifagia, o sea, o una persona que orina mucho o que tiene mucha hambre, sino que identificar los factores de riesgo que ya los vamos a ver y sobre esos factores de riesgo tamizarlos y descartar la enfermedad y si no la tiene, dar las recomendaciones porque ya tiene factores de riesgo. La otra es que prioricemos a los grupos poblacionales
menores de 70 años para mejorar la calidad y la esperanza de vida de nuestra población y alcanzar esa meta de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La aplicación de pruebas de laboratorio para el tamizaje en el primer nivel de atención, que esto, como ustedes conocen, se ha visto fortalecido en el primer nivel de atención para hacer glicemia, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, nitrógeno ureico, creatinina y albúmina creatinina, para hacer diagnóstico de estas enfermedades cardiometabólicas de las que hemos hablado. Y en el caso del equipo médico, entre ellos se han fortalecido contenciómetros automáticos validados, recomendados por la OPS en el 100% de los establecimientos de salud. A eso tenemos que darle seguimiento porque se han comprado para el 100% de los establecimientos de salud para garantizar diagnósticos precisos de hipertensión arterial. Tener los lineamientos y las vías clínicas para el tratamiento farmacológico y no farmacológico de las personas con factores de riesgo y enfermedades no transmisibles. Y el otro aspecto es el proceso de programación de la población y meta. Como ustedes se fijan, esto está alineado a la planificación anual operativa, donde hemos definido dentro de esta planificación el grupo meta. Y el grupo meta para nosotros dijimos que era de 30 a 69 años en primer lugar. En segundo lugar, que nos vamos a enfocar en la población que no conoce su diagnóstico para diagnosticarla, que cada una de estas enfermedades tiene un porcentaje según la ENECA que no conocían su diagnóstico. Y luego estableciéndonos la meta según la recomendación de la OMS, que para el caso del diagnóstico debemos de diagnosticar por lo menos el 80%, tratar el 80% y controlar el 80%. En el control del 80% es nuestro principal desafío, porque no hemos estado acostumbrados a estar viendo hipertensos controlados y diabéticos controlados. En este sentido, es importante que llevemos ese registro nominal a fin de garantizar de que este paciente esté controlado y retrasar la progresión de las complicaciones. Y en el tema de cáncer, ustedes saben que estamos implementando la estrategia de erradicación acelerada del cáncer cervicuterino, donde tenemos que vacunar a los niños y las niñas de 9 y 10 años en un 90% para reducir esta enfermedad, tamizar el 70% en los próximos 4 años de estas mujeres de 30 a 59 años y tratar al 90%. Hacer una evaluación y un seguimiento del paciente controlado y el estado de salud de los pacientes a través de las salas situacionales, revisar estos casos para ver si vamos cumpliendo estas metas. En términos de la organización, también en el abordaje integral de las enfermedades no transmisibles, cada establecimiento de salud debe de conformar un equipo multidisciplinario encargado de la gestión y la coordinación de estas actividades y nombrar un referente técnico para el que sea la persona mejor capacitada del establecimiento de salud para aquellos casos de difícil manejo. Y el otro aspecto dentro de la organización sería implementar un sistema de registro nominal a través de la historia clínica electrónica, y aquí lo que quiero hacer el llamado yo es al uso de la historia clínica DNT, porque muchos pacientes están utilizando historias clínicas generales, entonces al final no les podemos hacer el seguimiento, identificar sus factores de riesgo o sus complicaciones, o las intervenciones no se pueden identificar porque no la estamos viendo en la historia clínica electrónica DNT. Entonces, hacer énfasis en ese punto, que cuando el paciente sea un paciente o que tiene un factor de riesgo, o una persona que tiene un factor de riesgo o tiene una ANT, hay que verlo en la historia clínica DNT. Hacer el análisis mensual de la situación de las enfermedades no transmisibles en términos de las metas establecidas en la programación anual operativa, para ir viendo los indicadores de desempeño y de resultados, que ustedes saben que estos indicadores de desempeño y resultados están bien claros en los indicadores de evaluación en nuestros lineamientos. Y aquí también tenemos otra oportunidad, que es la iniciativa HEARTS y la estrategia de erradicación acelerada del cáncer cervicuterino. Tenemos que entregar receta repetitiva cada 3 hasta 6 meses para pacientes controlados. No tenemos por qué tener estos pacientes en los establecimientos de salud todos los meses, y si ya están controlados, ya tenemos un lineamiento que nos respalda. Y el otro componente importantísimo es la capacitación al personal de la red de servicio. Y en este sentido hemos capacitado a nivel nacional, pero necesitamos que los recursos capacitados o permanentes en los establecimientos de salud sigan haciendo estas réplicas en el personal nuevo que va ingresando o en el personal de servicio social que nos está apoyando.
Y vamos a seguir nosotros reforzando a través de este medio, como el que tenemos ahorita, que es el reforzamiento del conocimiento mediante las teleclínicas, para los cuales todos están invitados y que participen en esto porque son recursos especializados los que dan los temas y que puede llegar hasta el último rincón de nuestro país. Hay estrategias operativas innovadoras que estamos implementando, que son las que yo me quiero detener en estos próximos 30 minutos. Una de ellas es la estrategia de erradicación acelerada del cáncer cervicuterino, que como ya les decía, esta tiene una meta que hay que vacunar el 90% de niñas y niños de 9 y 10 años. Ya esta vacuna ya está en nuestro país, tenemos suficiente vacuna. Lo que tenemos que hacer es buscar estrategias para llegar a ese 90% que nos hemos establecido, a fin de que estos niños y estas niñas ya no tengan el riesgo de padecer o de infectarse por VPH y luego convertirse en un cáncer cervicuterino posteriormente. Para esto, aparte de eso, y les decía que tenemos que tamizar el 90% de las mujeres con la prueba de VPH. Estas mujeres las hemos distribuido en que nos hemos programado, según la POA, al 15% de las mujeres cada año, la mujer de 30 a 59 años. En este sentido, se toma la prueba en el 100% de los establecimientos de salud, pero como ustedes conocen, hay centros de triage o centros de evaluación de estas pacientes positivas y se tienen laboratorios identificados para el procesamiento de la prueba en el primer nivel de atención. Este ha sido un tremendo avance dentro de esta gestión de este gobierno, porque nosotros lo único que teníamos establecido sistemáticamente era la citología, pero como siempre hemos hablado dentro del programa, la citología es un medio de diagnóstico muy bueno, pero para nuestro ver tardíamente, porque ya estamos identificando la lesión precancerosa, o sea, la persona ya tiene la lesión en su cervix o en su cuello. En caso de la prueba de VPH, lo que identificamos es la infección, por lo tanto todavía no está la lesión, tratamos la infección y curamos a esta paciente. Sin embargo, no quiere decir de que quedan fuera las otras señoras, o sea, las menos de 30 años y las mayores de 59 años, sino que para ellas siempre tenemos la prueba de Papa Nicolau o la citología, ¿no? Para realizarla. Aquí el otro punto importante es que todas estas mujeres que nos salen BPH positiva, o sea, el 90% por lo menos deberían de tener el tratamiento, ¿no? Tenemos dos tratamientos importantes e innovadores recientemente, como es la termocoagulación, que dicho sea de paso es uno de los primeros países que los tenemos en el primer nivel de atención la crioterapia. Y luego ya para las pacientes que nos salen con cáncer, referirlas al tercer nivel de atención para su manejo con quimioterapia, cirugía, radioterapia y cuidados paliativos. En esta gestión también tenemos una estrategia que ustedes ya la conocen, que se las van informando poco a poco, que es el cuidado paliativo, ¿no? Hay gente que va a necesitar este tratamiento al final de su vida y que es importante que estemos informados. Entonces, ¿cuáles son los pilares de esta estrategia? Las metas ya se las dije, que son 90, 70, 90, pero son cuatro pilares fundamentales que se tienen que desarrollar en el primer nivel de atención. Uno que es la promoción y educación en salud sobre la estrategia, educación médica continua para que los recursos humanos estén capacitados a quién vacunar, a quién tamizar, cómo tratar. Y el otro tema es el tratamiento oportuno, la detección temprana y la vacuna, como ya se los había mencionado. Para eso hay un lineamiento actualizado, que es el lineamiento de la prevención y control del cáncer cérvix y de mama, que ustedes lo tienen a sus manos, cual está basado en la guía clínica basada en evidencia, la guía de práctica clínica basada en evidencia que elaboró el instituto. Basado en esta guía, nosotros actualizamos nuestro lineamiento. ¿Cuál es nuestro desafío? Este que se nos ha planteado a nivel internacional, ¿no? Que bajo esta estrategia y logrando esta cobertura, que El Salvador sea el primer país en la subregión que logre eliminar el cáncer cervicuterino como un problema de salud pública. Luego tenemos la otra estrategia, que es la estrategia HEARTS, y ahí me imagino que la pregunta, que a muchos se han sido capacitados en el tema, pero aquí veo que hay una audiencia muy importante y me voy a detener a explicarla un poco. Esta estrategia HEARTS es una iniciativa innovadora que tiene un paquete de acciones
para el manejo de la enfermedad cardiovascular. No solo es para la hipertensión arterial, sino para la enfermedad cardiovascular en sí, que hace énfasis en la modificación del estilo de vida, que sería el tratamiento no farmacológico, en el manejo sistemático de la hipertensión arterial, o sea, la hipertensión arterial como puerta de entrada, mediante intervenciones de diagnóstico y tratamientos eficaces y que son de bajo costo para que toda nuestra población tenga acceso. Esta estrategia tiene 6 pilares y esos 6 pilares están reflejados en las letras de HEARTS. La H, que es de hábitos y estilos de vida saludable. La E, que es evidencia, o sea, debemos de tener protocolos de tratamiento clínico basados en evidencia. La A, que es de acceso a medicamentos y tecnologías esenciales. Y aquí entonces la disponibilidad de medicamentos según el riesgo cardiovascular es muy importante. Y la tecnología esencial, que serían las pruebas de laboratorio y tensiómetros digitales validados. El AR, que significa riesgo cardiovascular, o sea que a toda persona hipertensa o con diabetes hay que hacerle la evaluación del riesgo cardiovascular y manejarla según el riesgo cardiovascular, ya sea con estatina o con aspirinitas. La T, que significa trabajo basados en equipos multidisciplinarios, y aquí es un tema muy importante que lo recomienda la OMS y la OPS, que es el trabajo multidisciplinario donde hace una intervención muy importante el promotor de salud desde la prevención y la promoción en la comunidad, el toma de la presión arterial para el diagnóstico temprano y la referencia de los pacientes con factores de riesgo para el tamizaje. La enfermera en su seguimiento, en su consejería o su orientación educativa, y el médico en su tratamiento tal como está protocolizado. La S, que es del sistema de monitoreo y evaluación, hay que estar evaluando mensualmente esta estrategia. Esta estrategia se evalúa con 8 impulsores, donde se evalúa la calidad de la implementación de la misma, en términos de la precisión de la medición de la presión arterial, si todo el personal está capacitado en toma de la presión arterial, que sí tenemos tensiómetros digitales validados y si estamos tamizando a toda la población que llega a nuestros establecimientos de salud, a nuestros acercamientos comunitarios mayores de 18 años, se les toma presión arterial independientemente por qué consulta. Y luego, el otro aspecto que no lo he mencionado anteriormente, que es la intensificación del tratamiento, que es el impulsor 4. Aquí se refiere que a todo paciente que llegue al control al mes y no esté controlado, hay que incrementarle la dosis. Y si nos toca que después reducirle la dosis, hay que reducírsela, pero mientras no esté controlado, no debemos de bajar la guardia, porque estos pacientes incrementan 10 veces más el riesgo cardiovascular si su presión arterial no está controlada. Y el otro punto importante aquí es la frecuencia en el suministro de la medicación. Como les decía a ustedes, ya tenemos una historia clínica electrónica donde podemos prescribir la receta repetitiva, donde no tenemos que estar anotando varias veces el nombre o las edades de los pacientes para generar una receta repetitiva, donde el paciente le aseguramos su tratamiento y no necesitamos que esté en los servicios de salud, y muchas veces ahí nos dejamos llevar también con la inercia terapéutica y queremos cambiar esquemas de tratamiento y el paciente está controlado. Informarles que esta estrategia ya está implementada en el 100% de los servicios de salud del primer nivel de atención del Ministerio de Salud. Ya el Seguro Social va por buen avance, ya hay un alto porcentaje de personal de salud certificado en la toma de la presión arterial. Ya tenemos contabilizado 12.396 personas que tienen el diploma. Esto es un trabajo coordinado con la OPS que nos llevan estas estadísticas. Y de esos, como les decía, el 70.7% de esta población ya hizo el curso. Sin embargo, hay otros desafíos importantes que son los que quiero hacer ver yo en esta presentación. Uno es que todo médico en el primer nivel de atención tiene que estar certificado con el curso de manejo de la hipertensión arterial, que está en la plataforma de la OPS, en los cursos virtuales de la OPS. Este certificado lo acredita el médico para poder prescribir medicamentos que estaban, según nuestros listados oficiales de medicamentos, restrictos para médicos especialistas. Pero el médico ya certificado, él puede prescribir estatina o atorvastatina de alta dosis,
medicamentos que estaban restrictos a médico especialista como los ARA2, que los puede prescribir el médico general siempre y cuando esté certificado. Y en el caso de los promotores de salud, las enfermeras y los médicos, todos deben de estar certificados con el curso de la toma de la presión arterial y irse actualizando cada 6 meses, ¿no? Para garantizar el diagnóstico oportuno, porque aquí un milímetro de mercurio hace la diferencia. Y todos los gestores o todos los directores o los coordinadores debemos de tener el curso del paquete técnico de HARTS, ¿no? Que este es un curso mucho mayor, mucho más fuerte, donde tiene todos los fundamentos de la estrategia HARTS. Como les decía, ya cumplimos este otro pilar, que es que todos los establecimientos de salud tengan un tensiómetro digital validado, el primer nivel de atención a través de sus proyectos y la Oficina de Enfermedades No Transmisibles a través de su proyecto, acompañado también y apoyado por la OPS. Hemos comprado más de 1.200 tensiómetros digitales validados para el primer nivel de atención para garantizar el diagnóstico oportuno. Ya están distribuidos. Lo que nosotros esperamos es que ustedes le den seguimiento a que lleguen a sus establecimientos de salud. Les decía que ya tenemos una historia clínica electrónica de donde podemos sacar una hoja de reporte que es importante para este caso. Ya tenemos una vía clínica. En este momento yo me quiero centrar más en la vía clínica que ustedes tienen a la mano derecha, ¿no? La vía clínica tiene 3 componentes fundamentales. Uno, que es el tamizaje a toda población adulta con toma de la presión arterial siguiendo estos 8 pasos, y que a todo hipertenso diagnosticado tiene que hacer la evaluación cardiovascular con esta calculadora recomendada por la OPS, que es la CardioCal, y dependiendo del factor de riesgo, así va a ser su esquema de tratamiento. En el centro ustedes pueden ver el tratamiento farmacológico, iniciando a baja dosis con enalapril más amlodipina. Se controla al mes y si no se ha controlado, subimos la dosis del enalapril y la amlodipina. Si al mes lo vuelvo a controlar y no está controlado, entonces tengo que agregar hidroclorotiazida a baja dosis, 25 miligramos. Y si en el cuarto mes no está controlado, yo subo los 3 medicamentos a alta dosis. Si ese paciente no se controla, es lo que llamamos nosotros hipertensión arterial resistente o persistente, y es la que tendrían que referir ustedes o teleinterconsultar o interconsultar con los médicos especialistas. Y a los lados ustedes pueden ver la prescripción del tratamiento no farmacológico, que ahí está en forma resumida, que es lo que tienen que recomendar. Posteriormente, al final, ustedes pueden ver un grupo de vacunas que tenemos que estarles poniendo a los pacientes con enfermedades no transmisibles, en este caso hipertensión, diabetes y enfermedad renal, como son la influenza cada año, el neumococo 23 valente y la vacuna del COVID. Estos pacientes deben de tener esta vacuna porque lo que vamos buscando es que estos pacientes controlados no se vayan a morir por una enfermedad o por una comorbilidad prevenible por vacunas. En nuestros esquemas de tratamiento actuales, felizmente nosotros tenemos el neumococo 23 valente ya, entonces y ha quedado indicado para pacientes hipertensos de alto riesgo. ¿Quiénes son los hipertensos de alto riesgo? Son aquellos que ya tienen una cardiopatía establecida, o sea, que han tenido un accidente cerebrovascular o han tenido un infarto del miocardio, o aquel hipertenso más diabetes o hipertenso más enfermedad renal crónica. El otro punto importante en el que yo me quería detener aquí es que nosotros ahora hemos incorporado 2 medicamentos nuevos, que uno de ellos va a venir a sustituir el enalapril, que es el lisinopril, y la dosis del lisinopril va a ser igual que la del enalapril. O sea que vamos a comenzar con 10 miligramos, solo la diferencia que ustedes saben que el lisinopril lo hemos incorporado porque es de dosis única diaria, para mejorar la adherencia del paciente al tratamiento, porque muchos pacientes no se nos controlan porque no se toman las 2 enalapril al día, y eso significa que el paciente se queda 12 horas y solo se la toma una vez al día, 12 horas descubierto. Entonces, en el cambio de este protocolo, cuando entre el lisinopril, a todo paciente hipertenso le vamos a dar lisinopril en vez de enalapril, y vamos a ir sacando el enalapril nosotros de nuestro listado y vamos a ir incorporando el lisinopril. El otro cambio es sustituir el ARA2, que sería el ibersartán, que sería para pacientes
que son alérgicos o tienen reacciones adversas severas al IECA, que sería el enalapril o el lisinopril, vamos a incorporar un ARA2 en estos pacientes. ¿Cuál sería el ARA2? En este caso, en este momento tenemos iliversartán, pero nosotros hemos incorporado también al listado, por ser un mejor medicamento, el valsartán. Este va a ir sustituyendo al iversartán. Entonces, en vez de prescribir el iversartán, vamos a prescribir el valsartán a medida vayan sustituyendo los medicamentos en sus establecimientos de salud. ¿Cómo vamos a manejarlo con el valsartán? A 160 miligramos más amlodipina de 5 miligramos. Lo que esperamos es que estos medicamentos en todos los establecimientos de salud, el lisinopril más la amlodipina y el valsartán más amlodipina, lleguemos a tener medicamentos combinados de dosis única diaria para que nosotros solo demos un comprimido o una tableta y facilitar al paciente la adherencia al tratamiento. En el tema de la diabetes también ya tenemos una vía clínica que yo espero que ya se las hayan compartido a ustedes, que tiene el mismo enfoque del manejo de la hipertensión arterial, donde tiene tres componentes: el componente A, que es a quién vamos a tamizar y con qué lo vamos a tamizar. Aquí en el primer nivel de atención es importante que ustedes vean que tenemos un score que se llama FINDRIX, que es para la población menor de 18 años. Tenemos que pasarle ese score principalmente a la población menor de 45 años. Si esta población de personas mayores de 18 años, pero con factores de riesgo, tienen mayor de 12 puntos, a esto es lo que les vamos a mandar la glicemia, y a todo paciente mayor de 45 años deberíamos de mandarle glicemia para el diagnóstico. ¿Cuáles son los factores de riesgo para diabetes que vamos a considerar nosotros? A toda persona con obesidad, hipertensión arterial o dislipidemia, sedentario o con diabetes gestacional o síndrome de ovarios poliquístico o antecedentes familiares en primer grado de diabetes mellitus, hay que tamizarlo para diabetes. ¿Cuándo vamos a decir de que se confirma diabetes? Cuando en términos de prediabetes, que es el tema que quisiera acuñar yo dentro de esta teleclínica, en términos de prediabetes tenemos que comenzar a hacer ese diagnóstico nosotros y lo vamos a llamar prediabetes en aquellos casos que nos salga glicemia de 100 a 125 y diabetes mayor de 126 en 2 tomas en días diferentes. Si nosotros tenemos alguna divergencia en las 2 tomas, entonces habría que corroborar ese diagnóstico con una prueba de tolerancia a la glucosa. Aquí es importante que para el diagnóstico nosotros no vamos a utilizar la hemoglobina glicosilada la vamos a utilizar para el control de tratamiento y la vamos a usar cada 6 meses. Eso quiero aclararlo porque nuestra hemoglobina glicosilada no está estandarizada para diagnóstico, entonces nuestra manera de hacer el diagnóstico va a ser a través de la glicemia. Y luego en el componente B, también a todo diabético tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular y lo vamos a manejar dependiendo del riesgo cardiovascular, con estatinas o con aspirinas si son de alto riesgo y tienen enfermedad cardiovascular establecida. Tenemos el componente de tratamiento no farmacológico, que la diferencia del de hipertensión es que estamos poniendo la inspección en toda consulta de los pies de esos pacientes y al paciente recomendarle que tiene que hacerse inspección diaria de sus pies y la reducción del consumo del azúcar. En términos del tratamiento, vamos a entrar con dosis moderadas de metformin, o sea, de la mitad de la tableta de los 850 miligramos, lo vamos a controlar al mes a ese paciente y si no está controlado le vamos a subir a una tableta cada 12 horas. Si al mes ese paciente viene y no está controlado, le vamos a agregar una, una glimepiride o una glibenclamida a la que tengamos disponibilidad en el establecimiento de salud. Si al cuarto mes no está controlada, vamos a llevar a la dosis máxima la sulfonilurea, que puede ser la glimepiride o la glibenclamida, y la metformina. Si al cuarto mes no lo logro controlar ya llevando a dosis topes estos 2 medicamentos, entonces hay que prescribir la insulina y ahí está la forma como hay que prescribirla. Sin embargo, para esto es el paciente que no hemos logrado controlar y hay que teleinterconsultar. El seguimiento igual si estos pacientes están con glicemia abajo de 126 o hemoglobina glicosilada abajo de 7%,
El seguimiento va a ser 3 a cada 6 meses y con receta repetitiva. Luego hay algunos criterios que sí es importante hacerlos ver a ustedes en este día, que son criterios de referencia, que esos no se deben de quedar en el primer nivel de atención con ellos. Uno es en lo que ya les decía, que es en los que no logramos la meta de tratamiento en los próximos 4 meses. Aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica grado 3B y aquellos que tienen un aumento moderado o grave de la albuminuria o signos y síntomas de vasculopatía periférica, y aquellos pacientes que tienen pie diabético y presión arterial no controlada, ya posterior a estar utilizando los 2 medicamentos o 3 medicamentos, tal como lo hablamos, y aquellos pacientes que no logramos también controlar el colesterol. En términos de la enfermedad renal crónica, aquí hay diferentes acciones que debemos de hacer en el abordaje de enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención. Primero, la prevención primaria, que es la promoción de hábitos y estilos de vida saludables en esta población para reducir el riesgo de padecer enfermedad. Y en los que ya tienen el riesgo, hay que tamizarlos para enfermedad renal crónica, que ya vamos a ver quiénes son esas personas que vamos a tamizar. Luego hacer el diagnóstico y tratamiento oportuno del estadio 3, perdón, del grado 1 al 3A, es responsabilidad del manejo del primer nivel de atención. Y aquí lo que tenemos que manejar principalmente es la comorbilidad y retrasar o enlentecer la progresión de la enfermedad renal. Del estadio 3B en adelante, este se refiere a un hospital o CETEL interconsulta para su seguimiento y la preparación de estas personas a, a su terapia de reemplazo renal, y que no nos pase con lo que nos está pasando ahora, que nos damos cuenta que esa persona tiene enfermedad renal crónica grado 5 y hay que entrar de emergencia a una terapia de reemplazo renal para salvarle la vida. Eso no debería estar sucediendo porque tenemos los medios para hacer el diagnóstico. Para eso hemos elaborado una vía clínica, que yo no me voy a detener con toda la vía clínica, porque la vía clínica va por manejo por grados, que un porcentaje del primer nivel de atención, y el otro porcentaje del manejo del estadio 3B en adelante del segundo o tercer nivel de atención. Me quiero detener en esta principalmente, que tenemos que tamizar en el primer nivel de atención a toda persona con factores de riesgo de enfermedad renal crónica tradicional y enfermedad renal crónica no tradicional. Aquí quiero acuñar este término de enfermedad renal crónica no tradicional, porque recientemente lo hemos incorporado y hemos solicitado que se notifique y se codifique con el U50, y son personas que tienen enfermedad renal crónica, que no son hipertensos, ni son diabéticos, ni son obesos, ni dislipidémicos. Entonces, si no tienen esa comorbilidad, los clasificamos como enfermedad renal crónica no tradicional. Para eso hay una definición que se las hemos compartido, que no me voy a detener en este momento, sino que cuando hagamos la teleclínica de enfermedad renal crónica específicamente ahí podemos abordarla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el tamizaje? Medir presión arterial, tomar creatinina y el índice de albúmina creatinina en orina, y en aquellas que no tengamos albúmina creatinina, hacer el examen general de orina buscando proteinuria. Y en sospecha de enfermedad renal crónica no tradicional debemos de realizar siempre electrolitos. Como no hay en el primer nivel de atención, entonces tendríamos que referir al segundo nivel de atención para que tomen los electrolitos, y este paciente va a ser manejado en el segundo nivel de atención, no va a ser en el primer nivel de atención. ¿Cuáles son los factores de riesgo de enfermedad renal crónica tradicional y que tenemos que tamizar en los mayores de 18 años? Es hipertensión arterial, diabetes, obesidad, antecedentes familiares de enfermedad renal crónica, anemia, uso de AINES de forma crónica o pacientes VIH positivos. En esos tenemos que descartar enfermedad renal crónica tradicional. Y en los mayores de 18 años con factores de riesgo de enfermedad renal crónica no tradicional, ¿quiénes van a hacer esto? Que son los promotores que tienen que referirlos, estos pacientes, para que les evalúen enfermedad renal crónica: trabajadores agrícolas, fumigadores o manipuladores de productos químicos, o personas que están expuestas a jornadas extenuantes de calor que pueden generar estrés térmico o deshidratación, y esto los puede llevar a una enfermedad renal crónica.
Y luego tenemos que clasificar la enfermedad renal crónica según grados. Esta se clasifica según la tasa de filtrado glomerular. Entonces aquí es importante hacer el cálculo de la tasa de filtrado glomerular, la categoría de la albuminuria, definirla según el resultado de las proteínas encontradas en orina o de la albúmina creatina. El diagnóstico de la enfermedad renal crónica es importante hacer ver que debemos de garantizar la persistencia 3 meses o más de la cronicidad de esta enfermedad. No podemos decir en una primera prueba de estos pacientes que tienen enfermedad renal crónica si no garantizamos un seguimiento después de 3 meses para confirmar el diagnóstico. Aquí les dejo algunos ejemplos que son importantes del por qué estoy insistiendo en que no hagamos diagnóstico con creatinina sérica nada más, porque vean ustedes, tenemos 4 pacientes que ustedes pueden ver, la edad es diferente, el sexo es diferente y los factores de riesgo son diferentes, pero tienen la misma creatinina y con diferentes resultados de la albuminuria. Algunos tienen enfermedad renal crónica y otros no tienen enfermedad renal crónica. Vean el ejemplo específico del paciente primero, es una mujer diabética de 30 años que pesa 70 kilos, o sea, tiene un sobrepeso y obesidad, pero no tiene albuminuria, entonces por lo tanto no tiene enfermedad renal crónica porque su tasa de filtrado glomerular está por arriba de 60. Vean este otro señor mayor de 60 años, cualquiera diría tiene enfermedad renal crónica, porque tiene 70 kilos también, pero no tiene albuminuria y salió con una tasa de filtrado glomerular de 62. Eso significa que este paciente tiene derecho a tener esa tasa de filtrado glomerular a esta edad. Entonces, aquí es importante de considerar la tasa de filtrado glomerular y el resultado de la albuminuria o la proteinuria para hacer diagnóstico de enfermedad renal. Luego les decía de que hay unas recomendaciones también de tratamiento no farmacológico que es igual que de las otras dos enfermedades. Y aquí está el manejo ya hospitalario, que son de los pacientes que ustedes tienen que referir para el manejo de la anemia menor de 10 gramos. Y me voy a pasar aquí específicamente a qué paciente es el que deben de referir ustedes. A enfermedad renal a partir del grado 3B deben de referirlo a aquel enfermo renal con hipertensión arterial resistente, aquel paciente con proteinuria, o sea, una albuminuria mayor de 300, la anemia menor de 10 gramos por decilitro, alteraciones electrolíticas, progresión rápida de la enfermedad renal, o sea, aquellas personas que han disminuido su tasa de filtrado glomerular por arriba de 4 mililitros por minuto en menos de 4 meses, y aquellas personas que tienen hematurias persistentes deben de referirse. Aquí quiero hacer énfasis en la vacuna de la hepatitis. Persona con enfermedad renal crónica, debemos de ponerle la hepatitis B desde el grado 3B para que esa persona esté preparada para la terapia dialítica y no nos vaya a hacer una hepatitis. Muchísimas gracias. Hay otras actividades que están orientadas al tratamiento no farmacológico, pero que podríamos verlas, la parte de la consejería en otro momento, pero solo quiero antes de cerrar que decirles que hay unas recomendaciones de alimentación para el abordaje de las enfermedades no transmisibles por tipo de enfermedad que ustedes las pueden consultar en línea en la página del Ministerio de Salud, donde están los documentos regulatorios que pueden ver esto para apoyarnos. Ya tenemos unos resultados importantes en la implementación de la iniciativa HART. Estamos con un nivel de implementación alto. Felicitarlos a ustedes porque nuestro ministro fue a presentar esto en la reunión del Consejo Directivo de la OPS y quedó muy bien posicionado en nuestro país por este nivel de avance y el trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias.